Xiaomi, perdón, realmente. espera, acepta la... No, ya está grabando, listo. Sí. Es bastante denso y habla mucho como de la parte bioquímica, pero pues yo traté de hacer que fuera lo menos complicado posible. Entonces, espero que logren entender y cualquier cosa que, pues de cualquier duda que tengan, pues me la hacen saber. Bueno, entonces vamos a iniciar exponiendo acerca de la fisiología renal. Entonces, el riñón tiene, aparte de la formación de orina, tiene muchas otras funciones y entre ellas encontramos la eliminación de algunos productos de desecho que el cuerpo no necesita, como lo son, por ejemplo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina y algunos otros metabolitos que el cuerpo necesita eliminar. También otra de las funciones que tiene este sistema es que tiene el equilibrio del medio interno. Entonces, esto lo hace teniendo un equilibrio tanto hídrico como electrolítico. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a que los riñones deben ajustar la excreción correspondiente con la ingestión de todo lo que, o sea, debe corresponder la excreción con la ingestión que se tenga. La regulación de la presión arterial también es una de las funciones y esto lo hace tanto a largo plazo como a corto plazo. ¿Cómo lo hace? A largo plazo lo hace mediante la excreción de sodio y agua y a corto plazo lo hace con la excreción de hormonas y vasoactivos como lo son el sistema renina-angiotensina y ese tipo de hormonas que actúan a nivel sistémico. Cuando hablamos de la función endocrina, hablamos de que el riñón tiene la capacidad, bueno, es quien produce la eritropoyetina, que es la que se encarga de generar la eritropoyesis. Bueno, casi la mayoría de estos procesos los voy a explicar un poquito mejor más adelante. La homeostasis del calcio y el potasio. Entonces, el riñón produce la forma activa de la vitamina D, que en este caso sería el calcitriol, que pues obviamente es muy importante para que haya un depósito normal de calcio en el hueso y que su absorción, bueno, no, perdón. Lo que hacen es que se pueda reabsorber en el aparato digestivo y que haya un depósito normal del calcio en el hueso. Cuando hablamos del equilibrio ácido básico, entonces esta función no la ejerce solo, sino que la hace junto con los pulmones y las sustancias amortiguadoras que están en el cuerpo, como lo son el bicarbonato. Y la gluconeogenia es porque se produce glucosa a partir de los aminoácidos cuando hay un ayuno prolongado. Entonces, el flujo sanguíneo renal está determinado por los cambios en la resistencia vascular que se presenta en el riñón, principalmente, digamos, las que son detectadas por las arterias aferentes y aferentes que se presentan allí mismo. Y a la vez, estos están determinados por los estímulos neurohormonales que se presenten en el cuerpo dependiendo de las circunstancias o de las condiciones en las que se encuentre el organismo. El riego sanguíneo de los dos riñones es de aproximadamente el 22% del gasto cardíaco y el promedio es de unos 1.100 mililitros por minuto, aunque en las mujeres es un poquito menor en comparación a los hombres. Aquí tenemos el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal empieza por la parte arterial o por la arteria renal, que se va subdividiendo correspondiente conforme estas van llegando, penetrando hacia el riñón. Entonces vamos a encontrar las arterias interlobares, las arterias arciformes o arcuatas, las arterias interlobulillares o radiales, la arteriola eferente, los capilares glomerulares, la arteriola eferente, los capilares peritubulares.
En el riñón hay que resaltar que la circulación de este tiene dos lechos capilares. Bueno, espera, pongo el puntito. Bueno, el más. Que son los capilares glomerulares y los capilares peritubulares. Esta particularidad lo que permite es que las presiones que están o que se presentan en estos dos lechos capilares pueda ser manejada porque en medio de estos dos se encuentra la arteriola eferente. Esta arteriola eferente es una parte importante porque en ella se presentan los mecanismos principales para aumentar o disminuir el flujo sanguíneo renal y aumentar o disminuir el filtrado glomerular y por ende la eliminación de la orina. Y posteriormente estos capilares peritubulares, que serían estos, se vacían en el sistema venoso y se van a distribuir de la misma manera. Entonces, a medida que van saliendo del riñón, encontramos la vena interlobulillar, las venas arciformes, las venas interlobares y la vena renal. Yo mi puntero no te está señalando. Perdón. Vale. Pero pues creo que hasta ahí está todo bien, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, la nefrona es la unidad funcional del riñón. La nefrona, bueno, entonces cada riñón tiene aproximadamente 800.000 a 1.000.000 de nefronas que no se regeneran. Después de los 40 años, perdón, después de los 40 años, las nefronas suelen reducirse en un 10% cada 10 años. Aquí encontramos, ay, no veo, ya. Aquí encontramos una nefrona que está conformada principalmente por perdón, trata de usar el puntero para que nos señales lo que nos estás mostrando, ¿sí? Lo que pasa es que es el cosito del computador me está molestando. Espera, yo intento mirar si me sirve el mouse porque también estaban las mismas. Espérame. Vale. No, tampoco funciona. Voy a intentar hacerlo aquí porque no funcionó tampoco. Bueno, entonces la nefrona está conformada principalmente por dos estructuras, que serían el glomérulo, que sería este, que es el lugar donde se filtra el líquido desde la sangre, que pasa a través de los capilares glomerulares. Y está conformada por un túbulo largo, que es a través del cual pasa todo el filtrado glomerular y que finalmente se va a convertir en orina. La nefrona inicia con los capilares glomerulares que están aquí, y que está rodeada de la cápsula de Bowman. Una vez que pasa por la cápsula de Bowman, podemos encontrar el túbulo proximal, contorneado proximal, que se encuentra en la corteza del riñón. Y seguido a ello podemos encontrar el asa de Henle, que sería este. El asa de Henle tiene dos porciones, por decirlo de alguna manera, y es que tienen una rama, ay, este coso no sirve, que tiene una rama descendente y una rama ascendente. Cada una de estas tienen una estructura diferente y es que tienen una porción fina. La descendente tiene una porción fina, la mayoría de ella, y la ascendente tiene una porción fina y una porción gruesa que tienen funciones diferentes a la hora de formar la orina.
Una vez que este túbulo pasa nuevamente a la corteza, podemos encontrar el túbulo contorneado distal, el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Esto se hace la división simplemente por la ubicación que tienen dentro del riñón, en la corteza y en la médula, y a su vez porque, como dije antes, su estructura tiene funciones diferentes. A pesar de que todas las nefronas tienen las mismas partes, hay dos tipos de nefronas diferentes. Entonces encontramos la nefrona cortical, que como lo dice su nombre, está en la corteza del riñón, y la nefrona justaglomerular. Cada una de ellas tiene estructuras, o sea, su estructura es diferente, que sería estas las diferencias. Entonces, encontramos que las nefronas corticales tienen su mayoría en la corteza del riñón, poseen una sangre mucho más corta que las justaglomerulares y obviamente penetran menos en la médula renal. Y además poseen una red capilar peritubular. Por otro lado, las nefronas justaglomerulares, que son estas, están ubicadas en el límite de la corteza y la médula del riñón y tienen una asa de Henle muchísimo más larga que casi llegan hasta la papila renal. Poseen, a diferencia de las corticales, poseen una red capilar que es con vasos mucho más largas, a los que se les llama vasos rectos, y que van rodeando o van entre las asas de Henle. Luego encontramos la formación de orina. Entonces, la formación de orina es un proceso que tiene otros procesos que la conforman. Entonces, la intensidad con las que se secretan las sustancias es la suma de estos procesos, que serían la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Entonces, cuando hablamos de filtración glomerular, hablamos de que una vez que la sangre arterial pasa por los capilares glomerulares que están acá, las diferentes presiones que se ejercen dentro de estos capilares hacen que se filtre lo que pasa a través de los capilares, y que lleguen a través de la cápsula de Bowman. Esto es a lo que le llamamos filtración. Cuando la orina continúa a través del túbulo renal, hay ciertas sustancias que deben ser reabsorbidas, y la reabsorción, cuando hablamos de reabsorción, hablamos de que pasan las sustancias del túbulo renal hacia los capilares o hacia la sangre. Hay otras sustancias que son desechos del organismo y que por ende deben ser eliminadas. Entonces, las sustancias que pasan desde la sangre hacia el túbulo renal, a esto es a lo que se le llama secreción. Y finalmente tenemos la excreción. Cada uno de estos procesos está regulado de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de sustancias hipotéticas que son filtradas, y que tienen procesos diferentes, tanto de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Entonces, si vemos en el A, podemos encontrar que hay filtración, pero a su vez, de una vez, o sea, lo único que va a hacer es excretarse. Un ejemplo de ellos son la urea, la creatinina, el ácido úrico, los uratos, que son sustancias que el cuerpo no necesita y que tampoco necesitan ser reabsorbidas, aunque la urea sí se reabsorbe en una parte, pero son sustancias que se encuentran en grandes cantidades en la orina porque son completamente o en su mayoría eliminadas. En la imagen B podemos encontrar el proceso de reabsorción. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Se produce la filtración, pero
Entonces, son sustancias que a pesar de que el cuerpo, o sea, de que son eliminadas, también el cuerpo en algunas ocasiones, dependiendo de las necesidades, también las reabsorbe por la necesidad de que tenga. Entonces, un ejemplo de estas sustancias pueden ser los electrolitos como el sodio, el cloruro, el bicarbonato. Ay, no me está funcionando. Bueno, el bicarbonato. En la parte... que te estamos siguiendo. Listo. En la parte C, entonces, encontramos el proceso de... ay, me perdí. Bueno, sí, es la reabsorción, pero es una reabsorción completa. Entonces, ¿a qué se debe esto? Entonces, hay sustancias que pueden ser filtradas, pero que a la vez son muy importantes para el organismo, entonces no son eliminadas. Un ejemplo de ellas son los aminoácidos y la glucosa, que a pesar de que son filtradas, tienen que ser reabsorbidas por completo. Esta es una reabsorción parcial, pero pues las sustancias como la glucosa se reabsorben por completo. Y finalmente encontramos la secreción. Entonces, un ejemplo de ello son los ácidos orgánicos, las bases, algunos medicamentos que deben ser o que son eliminados o secretados por medio de la orina. Entonces, hablamos de filtración glomerular. Esta es la función más importante del riñón. La composición del filtrado glomerular, como mencioné antes, los capilares glomerulares permiten el filtrado y estos son impermeables a las proteínas y a otros elementos, principalmente como... Te estamos perdiendo. Es que casi los últimos 30 segunditos no te escuchamos. O sea, desde que empezaste con filtración glomerular. Bueno, listo, ¿ya me escuchan bien? Pero yo creo que eres tú, Carlos, porque yo la estoy escuchando Vale, no, bien. Vale. No me vacile, viejo. Seriedad. Gracias. Bueno, entonces la filtración glomerular es la función más importante del riñón. La composición del filtrado glomerular, como lo dije antes, depende de los capilares glomerulares y de su permeabilidad para que se puedan filtrar las sustancias. Lo particular de ello es que son impermeables a las proteínas y a otros elementos como lo son los eritrocitos porque son estructuras muy grandes que no pueden ser filtradas a pesar de las características que tienen estos, de las que les hablaré más adelante. La concentración de este filtrado glomerular es casi igual o similar a la del plasma, a excepción de que los niveles de calcio y ácidos grasos en comparación con el plasma es diferente al filtrado glomerular porque estos como están unidos a las proteínas plasmáticas, entonces no pueden ser filtrados de la manera como debería realizarse. La filtración glomerular está determinada por el equilibrio entre las fuerzas hidrostática y coloidosmótica o coloidal. Y además está determinada por el coeficiente de filtración capilar. Esto en realidad se refiere a la permeabilidad que tienen los capilares. La filtración glomerular es de aproximadamente 125 mililitros por minuto o 180 litros por día. Y la fracción del flujo plasmático renal que se filtra es de 0.2, es decir, del 20% de todo el filtrado, de todo el plasma que se filtra en los capilares. Entonces aquí encontramos lo que le decía, la membrana capilar glomerular. A diferencia de los capilares del resto del cuerpo, la membrana capilar o los capilares glomerulares que están en el riñón no cuentan con 2 capas, sino con 3. Entonces, aquí podemos encontrar las 3 capas. El endotelio capilar, que es este, tiene fenestraciones como las que se encuentran en el hígado, es decir, es supremamente permeable y a través de él se pueden pasar sustancias muy grandes y tiene carga negativa.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que el hecho de que tenga cargas negativas es la que impide el paso de algunas sustancias como las proteínas, que a pesar de que son grandes, pueden pasar por estas fenestraciones, pero las cargas negativas de estas impiden su paso a través del glomérulo. La membrana basal, que es esta, en este caso esta, es una red de colágeno y tiene fibrillas de proteoglucanos que también tienen cargas negativas que impiden el paso de sustancias con cargas negativas como las proteínas. Y finalmente podemos encontrar los podocitos. Estos podocitos son células que tienen prolongaciones como pies. Tiene prolongaciones como pies que hacen que abarque de una mayor manera el capilar glomerular. Y estos están separados por poros de hendidura. Aquí abajo podemos ver cómo pueden pasar las sustancias a través de estas, pero algunas otras no. Entonces, la capacidad de filtrarse los solutos a través de los glomérulos se relaciona inversamente con su tamaño. Entonces, mientras menor tamaño, pues su capacidad de filtración va a ser mayor. Pero recuerden que las cargas de cada una de estas sustancias tienen mucho que ver en su paso o no. Aquí podemos encontrar unos ejemplos de las sustancias diferentes y de su capacidad de filtración. Podemos ver que el agua tiene una capacidad de filtración de 1, que sería aproximadamente el 100%, por decirlo así, que es como el punto base, igual que el sodio, la glucosa y la inulina. Por otra parte, sustancias como la mioglobina, albúmina o características similares tienen un tamaño mayor que hace que su capacidad de filtración sea menor. Esto es lo que les decía de que las moléculas con carga negativa se filtran con menor facilidad por que las cargas positivas que tengan aún así el mismo tamaño que esta, por ejemplo, las proteínas. Entonces, los determinantes de la filtración glomerular. Entonces, la presión de filtración neta, bueno, tengo que decir que el principal determinante de la filtración glomerular es la presión hidrostática, pero la filtración neta que se da de cualquiera de las sustancias que son filtradas es la suma de las fuerzas que o favorecen o se oponen a la filtración. Entonces, podemos encontrar que las que favorecen la filtración son la presión hidrostática del glomerular y las que se oponen son la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica que está en el capilar glomerular. Entonces, la suma de estas es la que nos da la filtración neta. Cuando hablamos del coeficiente de filtración glomerular, hablamos de la permeabilidad que tiene el capilar glomerular para filtrar. Entonces encontramos que, bueno, es que esto es como muy... bueno, podemos encontrar que, digamos, hay algunas enfermedades con respecto a esto que reducen el coeficiente de filtración o la permeabilidad. Entonces, esto sucede cuando se disminuye el número de capilares glomerulares o cuando aumenta el espesor de la membrana y disminuye la conductividad hidráulica. Entonces, ¿en qué casos podemos encontrar una falla en la permeabilidad? En los casos en los que hay presión incontrolada, en nefropatías y en enfermedades como la diabetes. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces, el aumento
de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, lo que va a hacer es disminuir la filtración o el filtrado glomerular. Entonces, un ejemplo de ello es que, por ejemplo, si encontramos que hay cálculos en la vía urinaria, estos producen una obstrucción de la vía. Al producirse la obstrucción de la vía, entonces va a haber un retorno que lo que va a hacer es que aumente la presión en la cápsula de Bowman y de esta manera se produzca hidronefrosis porque el filtrado pues no se va a realizar de la forma adecuada. Cuando hablamos de la presión coloidosmótica capilar glomerular, entonces encontramos que hay algunos factores que influyen en ella y es la presión coloidosmótica del plasma y la fracción del plasma filtrado. Entonces, decimos que si aumenta la presión coloidosmótica del capilar glomerular, entonces lo que va a hacer es disminuir el filtrado glomerular, porque lo que va a hacer es que, pues como ustedes saben, si hay muchos solutos dentro del capilar, lo que va a hacer es que el agua no se filtre o que no pase a través de los capilares, sino que se quede intentando compensar ese aumento de los solutos que están dentro del capilar. Entonces, algunos ejemplos donde podemos encontrar un aumento de la presión coloidosmótica en el glomérulo es cuando hay disminución del flujo sanguíneo renal o cuando hay un aumento de las proteínas plasmáticas. Otro determinante es la presión hidrostática otro no, en realidad es el más importante, como les mencioné anteriormente. Entonces, encontramos que si hay un aumento en la presión hidrostática, pues obviamente va a aumentar el filtrado glomerular. Esta está determinada por la presión arterial, la resistencia de la arteriola eferente y la resistencia de la arteriola eferente. Cada una de ellas tiene funciones totalmente diferentes, produce efectos totalmente diferentes. Entonces, el aumento de la presión arterial no ejerce como tal un cambio, pues, como muy grande, por decirlo así, porque el sistema, nuestro organismo tiene algunos otros mecanismos que son contrarreguladores y entonces en la medida en la que haya un cambio en la presión o en el flujo, entonces va a ser identificado y se van a activar estos mecanismos. Aún así, si hay un aumento de la presión arterial que es supremamente grande, pues de todas maneras van a haber cambios. Cuando hablamos de la resistencia arteriolar aferente, entonces podemos ver, como les dije, está la arteria, podemos ver aquí en el dibujito, que está aferente, ok. Entonces encontramos que aquí está el dibujito. Esta sería la arteria aferente, el glomérulo o los capilares glomerulares y la arteria eferente. Cuando hay una disminución o una constricción de esta arteria, lo que va a hacer es que va a disminuir el flujo que va a pasar a través del capilar glomerular, y como va a disminuir el flujo, pues obviamente disminuye la presión dentro del capilar, haciendo que el filtrado glomerular disminuya. Si hablamos de que hay una disminución de la resistencia en la arteria aferente, es decir, una dilatación de la arteria aferente, entonces esto va a hacer que ingrese mayor cantidad y que haya mayor flujo y por ende, pues mayor filtrado glomerular o mayor producción de orina. Por otra parte, la resistencia arteriolar eferente. Entonces, esta tiene un efecto bifásico en la filtración glomerular porque, depende de si hay constricción ligera o intensa. Entonces, si hay una constricción ligera, ¿dónde está? Aquí. Si hay una constricción ligera, va a... Me perdí.
Hola. ¿Me están escuchando? Sí, sí, así te escuchamos. Ay, lo que pasa es que intentó como salirse de la presentación y no sé si es porque el internet me está molestando. Pero me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí te escucho bien. Listo. Entonces encontramos que si hay una constricción de la arteria eferente, esto lo que va a hacer es que aumente la presión en el glomérulo. Ay, perdón. Aquí. Que aumente la presión en el glomérulo y por ende aumente el filtrado glomerular. Como les dije, este tiene un efecto bifásico en la filtración y es que, digamos, si la constricción es ligera, va a aumentar la filtración, pero si es intensa, va a aumentar la presión oncótica porque se va a acumular demasiado como si fuese una obstrucción aquí y esto va a hacer que la presión oncótica dentro del glomérulo aumente, haciendo que disminuya el filtrado glomerular. Ahora vamos a hablar de la regulación de la tasa de filtración glomerular. Entonces, el filtrado glomerular tiene dos mecanismos a través de los cuales se puede regular el filtrado. Entonces, podemos encontrar que en condiciones normales, la tasa de filtración glomerular es constante a pesar de que haya alguna variación en la presión arterial sistémica, como les dije antes, y el flujo sanguíneo renal. Va a ser por causa de estos dos mecanismos, de la autorregulación y de la retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces, cuando hablamos de la autorregulación, les voy a hablar más adelante de esto, pero es más o menos para que entiendan, es que tiene como función mantener un filtrado glomerular constante a pesar de los cambios de la presión arterial. ¿Y qué es lo que pasa? Que digamos, si hay una contracción del músculo liso arteriolar porque, digamos, aumentó la presión arterial, entonces la respuesta va a ser la liberación de algunas sustancias como el óxido nítrico, que lo que va a hacer es contrarrestar estos cambios. Y por otra parte, está la retroalimentación túbulo-glomerular, que está mediada por la mácula densa, que ella lo que hace es censar los niveles de sodio y cloro y generar una respuesta. Entonces, aquí podemos encontrar todos los procesos que controlan el filtrado glomerular. Uno es la activación del sistema simpático. Una vez que se activa el sistema simpático, pues se reduce el filtrado glomerular. Entonces, pero a pesar de ello, o sea, la acción del sistema simpático es realmente importante solamente cuando encontramos algunos trastornos agudos o graves, como por ejemplo cuando hay una hemorragia grave que produce una hipovolemia o cuando hay alguna reacción de defensa, cuando hay disminución del flujo sanguíneo al cerebro, que lo que hace es que se active el sistema simpático y por ende disminuya el filtrado glomerular para que haya un aumento del volumen vascular sistémico. Si vemos en el segundo, son las hormonas y autacoides que influyen en el filtrado glomerular. Entonces encontramos que la noradrenalina y la adrenalina son sustancias que son liberadas por la médula suprarrenal y están paralelas o están asociadas al sistema simpático. Entonces, ¿qué es lo que hace estas? Lo que hacen es hacer constricción de las arteriolas aferentes y eferentes y de esta manera lo que hacen es disminuir el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal para compensar. Otra es la endotelina. La endotelina es un péptido que se libera por las células endoteliales vasculares generalmente cuando hay alguna lesión.
Entonces, esto es lo que, bueno, la endotelina tiene dos funciones y una es que, además de que contribuye con la hemostasia, porque hay una pérdida de sangre, por ejemplo, es vasoconstrictor. Si genera vasoconstricción, entonces esto va a hacer que el filtrado glomerular disminuya. Estas sustancias también se puede liberar, por ejemplo, en casos en los que haya toxemia del embarazo, de pronto en los casos donde hay insuficiencia renal aguda, o cuando encontramos que hay un paciente que tiene una uremia crónica que produce un daño en el endotelio vascular de los riñones. Por otra parte, encontramos la angiotensina 2. Esta actúa tanto como hormona como autacoide. Entonces, lo que sucede es que su formación se da cuando hay una disminución de la presión arterial y cuando hay pérdida del volumen. Entonces, cuando hay pérdida del volumen, hay una disminución del filtrado glomerular. La angiotensina 2 actúa principalmente sobre las arteriolas eferentes. Esto es importante porque es uno de los mecanismos más importantes en cuanto a la regulación o el control del filtrado glomerular. Entonces, a nivel de las arterias eferentes, cuando se produce una disminución de la presión o cuando hay una pérdida de volumen, es que evitan la contracción, liberando sustancias como el óxido nítrico o las prostaglandinas. Pero en las arteriolas eferentes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aumentar la presión hidrostática y a disminuir el flujo sanguíneo renal. El óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico sí, tiene una función como autacoide y este es liberado por el endotelio vascular de todo el cuerpo en general. Entonces, él lo que hace es mantener la vasodilatación de los riñones y por ende, como hay vasodilatación, pues va a aumentar el filtrado glomerular. Esto lo podemos ver en pacientes con enfermedades como, por ejemplo, la hipertensión, la aterosclerosis o el deterioro de la producción de óxido nítrico, que lo que va a producir es una vasoconstricción y un aumento de la presión arterial. Ahora vamos a hablar de la retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces, encontramos que este mecanismo es el que proporciona señales de retroalimentación a las arteriolas, tanto aferente como eferente, para que haya una autorregulación eficiente del filtrado glomerular. Entonces, hay un mecanismo de retroalimentación en la arteriola aferente, que dependen y pues obviamente del eferente. Entonces, esto depende del complejo justaglomerular, que sería este. El complejo justaglomerular está conformado, estamos hablando de aquí, de esta parte de aquí, que está conformado, en realidad son estas. Aquí donde dice D, encontramos el complejo justaglomerular. Entonces, encontramos estoy hablando muy rápido porque es que me ahogué. Y no sé si estoy hablando muy rápido o si me están entendiendo. No, creo que está bien. Estás hablando a buen ritmo y sí te estamos entendiendo. Listo. Lo que pasa es que el tema es denso, pero está bien. Sí, es que el tema es muy denso. Bueno, entonces el mecanismo de retroalimentación depende del complejo justaglomerular, que está conformado por la mácula densa y por las células justaglomerulares. Entonces aquí podemos encontrar el complejo. La mácula densa es esta que encontramos aquí. La mácula densa se encuentra en el... No estamos viendo el puntero, entonces... Ay, perdón. Es que... ¿cómo es que se... Entonces, pues, si puedes decir la letra o eso...
¿Así ven mejor o peor o cómo lo agrando? Ay, perdón. Así está bien. Solamente que el cursor nunca se ha visto. La mácula Ah, densa sí. es el 7. La mácula densa es el C. Bueno, en realidad este sería el túbulo contorneado, pero la mácula densa son unas células que se encuentran dentro del túbulo contorneado. Lo que sucede aquí es que la mácula densa está en contacto con la arteria tanto aferente como con la arteria eferente para que se generen los mecanismos de los que pues ya les voy a explicar. Y las células justaglomerulares o granulares, que serían las, número 6, que son estas, que estas son las que liberan la renina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mácula densa, que está en el túbulo contorneado distal, ¿qué es lo que hace? Ella va a sensar o va a percibir los cambios de volumen o los cambios en la concentración del cloro y el sodio. Al nivel del túbulo distal, lo que va a pasar es que los niveles de cloro y de sodio no son tan altos porque ya han sido reabsorbidos en su mayor cantidad. Pero si digamos lo que sensa la mácula densa es que estos niveles están muy bajos, entonces este mecanismo se activa haciendo que disminuya la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, es decir, que haya vasodilatación aquí. Entonces aquí podemos encontrar, esto lo que va a hacer es que haya una vasodilatación a nivel de la arteria aferente que está aquí por donde entra el flujo, haciendo que aumente el flujo y por ende haya una mayor filtración. Y por otra parte lo que va a hacer es activar las células justaglomerulares. Estas células justaglomerulares son las que tienen gránulos de renina y que pues obviamente van a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces van a hacer que se libere todo esto o se dé todo ese proceso para que finalmente la angiotensina, como les dije anteriormente, que actúa a nivel de las arteriolas eferentes, es decir, a nivel de estas arteriolas, se contraigan y de esta manera, pues entonces puede haber un filtrado o bueno, puede haber un cambio en el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque pues esto como les dije anteriormente va a hacer que aumente la presión hidrostática y se normalice el filtrado glomerular. Entonces, cuando ya todo este mecanismo está regular o está en sus niveles basales, lo que va a hacer es una retroalimentación negativa y va a hacer que se encuentre en un estado normal, inhibiendo todo este mecanismo. Creo que eso es todo lo que tenía que decir por aquí. Ahora, si hablamos de la reabsorción y la secreción tubular. Entonces, la reabsorción y la secreción tubular la encontramos a nivel de todo el túbulo, tanto el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal y el colector. Aquí podemos encontrar que algunas sustancias que se encuentran en el filtrado glomerular y podemos ver la cantidad que es filtrada en comparación con la cantidad reabsorbida y el porcentaje de reabsorción. Entonces vemos, como yo les dije anteriormente, la glucosa se reabsorbe en su totalidad, es decir, en un 100%. El bicarbonato se reabsorbe en su mayoría y algunos electrolitos como el sodio y el cloro se reabsorben dependiendo de las necesidades del cuerpo o de lo que sea sensado en el cuerpo. Y la urea se reabsorbe en un 50%
pero por ejemplo la creatinina es eliminada en su totalidad. Entonces su capacidad de reabsorción es muy pequeña. Bueno, hay algo importante y es que, digamos, los mecanismos de reabsorción y secreción son muy variados dependiendo de la sustancia. Cada una de estas sustancias tiene un mecanismo diferente de reabsorción y secreción, que son como esos del transporte pasivo, el transporte activo. El transporte pasivo, entonces encontramos como por ejemplo la vía transcelular, que se da a través de las células, la paracelular a través de los espacios intercelulares, la ultrafiltración, que es ya más como mediado por las fuerzas hidrostáticas, y la ósmosis, que es pues la que se produce con el agua, que es la difusión del agua de una zona de baja concentración de solutos a una de mayor. Y por otro lado podemos encontrar que hay transporte activo, entonces hay primario y secundario. El primario es aquel que usa energía, como la ATP, y el secundario es aquel que, digamos, necesita energía, pero no directamente del ATP, por ejemplo. Entonces, si se activa una bomba que necesita ATP, este tipo de transporte lo que hace es aprovechar esa energía para hacer un transporte a través de ellos. Otro transporte activo es la pinocitosis, que es la que se da cuando hay reabsorción de moléculas mucho más grandes, como las proteínas. Aquí, bueno, podemos encontrar como las funciones y cómo se produce el transporte y qué tipo de sustancias son reabsorbidas o secretadas en cada una de las partes de el túbulo de la nefrona. Esto, o sea, en realidad lo importante de ello es saber por qué se dan y en qué lugar, porque los diferentes medicamentos como los diuréticos actúan en cada uno de estos lugares diferentes. Entonces, encontramos que el túbulo contorneado proximal, que es el que se ve aquí, en él se reabsorbe más o menos el 80% del filtrado glomerular. Pero entonces cada parte tiene unas características diferentes, unas características celulares diferentes. Por ejemplo, aquí encontramos que hay un metabolismo alto y una gran cantidad de mitocondrias que lo que ayudan, o sea, como hay gran cantidad de mitocondrias, entonces podemos deducir que los procesos de transporte de las sustancias son activos, es decir, que requieren de energía. Además, tienen un borde en cepillo. Este borde en cepillo de estas células lo que hacen es aumentar la superficie para que haya una mayor reabsorción o secreción de sustancias. Entonces, aquí bueno, en estos bordes también hay una gran cantidad de cotransportadores que son los que ayudan como en el paso de la glucosa, los aminoácidos, entre otras. Y además, también hay canales intercelulares, que son estos que encontramos aquí, aquí y acá, por los cuales se puede hacer un transporte rápido de los iones cuando es necesario. Entonces, yo les decía que la reabsorción que se produce a este nivel es más o menos del 80% del líquido filtrado, de los cuales el 100% de la glucosa se va y los aminoácidos se reabsorben. Esto se hace por cotransportadores como los de SGLT1 y 2 que se encuentran a este nivel. El 80% del agua y el bicarbonato se reabsorbe también a este nivel y el 65%, que es lo que decimos acá, se reabsorbe el 65% del sodio, potasio, el calcio, el cloro y otros electrolitos. Y esto lo hacen a través de por ejemplo, de la bomba ATPasa,
sodio-potasio, que se encuentra a nivel del lado vasolateral, que sería este lado, a este lado de acá. En el asa de Henle. El asa de Henle tiene, como les dije antes, una sección fina y una porción gruesa. Entonces, la porción fina tiene unas características diferentes. Ay, perdón. Aquí me faltó decir que, digamos, la secreción, o sea, el paso de la sangre hacia el túbulo, se hace de algunos ácidos y bases orgánicas, fármacos y toxinas, entre otras. A este nivel actúan medicamentos como la acetazolamida, que son inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ellas lo que hacen es inhibir la absorción de sodio en esta parte o en esta región de la nefrona. El asa de Henle, entonces, tiene características diferentes a nivel celular. Aquí pasa más o menos el 20 o el 40% del filtrado. Entonces, la función de este es la reabsorción de sodio y agua para concentrar la orina. Aquí es donde se concentra la orina, en el asa de Henle. Entonces, podemos encontrar que en la porción descendente fina, es decir, esta, las células epiteliales son mucho más pequeñas, o sea, son mucho más finas, no tienen borde en cepillo, a diferencia de las otras, y tiene muy poquitas mitocondrias, es decir, que la actividad metabólica que se produce aquí es muy baja. Entonces, aquí no encontramos transportadores que necesiten energía. La principal función en esta región es que se reabsorba agua, principalmente, porque es la que, como le dije antes, que es la que va a concentrar la orina. Por otra parte, la porción ascendente, gruesa, que sería esta parte de aquí, tiene ya las características celulares vuelven a ser diferentes. Son células que son más gruesas y tienen una mayor actividad metabólica, es decir, que los transportadores usan energía. Entonces, la reabsorción que se hace aquí es de sodio, de cloro, potasio, de sodio, cloro y potasio. También hay un cotransporte de sodio hidrógeno en el lado luminal, que sería este. Hay reabsorción paracelular de algunos cationes como el magnesio, el calcio, el sodio y el potasio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como en esta región se ha absorbido la mayoría del agua y la concentración de la orina es mayor, por difusión o sí por concentraciones, lo que va a hacer es que las sustancias como las que mencioné ahorita, o sea, el magnesio, el calcio, el sodio y el potasio, vuelvan a ser reabsorbidos, sí, reabsorbidos desde el túbulo hacia la sangre, por difusión. Entonces, este es el lugar donde hay difusión de otros electrolitos. A nivel del asa de Henle es donde actúan los diuréticos de asa como la furosemida. Entonces, lo que hacen en general estos diuréticos es inhibir el cotransporte sodio 2-cloropotasio, que es el que está en esta región actuando principalmente. Si hablamos del túbulo contorneado distal, tiene características diferentes y funciones diferentes, porque hay una parte proximal, o sea, del túbulo contorneado proximal hay una primera mitad que tiene ciertas características y una segunda mitad que tiene otras características que son las mismas que están en el túbulo colector. Entonces, si hablamos del túbulo contorneado, de la primera mitad del túbulo contorneado distal, entonces decimos que las características es que
primero tiene la mácula densa, que es la que sensa los niveles de cloro y sodio o de cloruro de sodio, para que se produzca la retroalimentación, que es la que les mencioné anteriormente. Y la reabsorción de aquí es que terminan de reabsorber el cloruro de sodio, el cloro, el calcio, lo que finalmente se necesite reabsorber. A nivel del túbulo contorneado distal actúan los diuréticos tipo tiazida como la hidroclorotiazida, que lo que hacen es inhibir el cotransporte sodio-potasio, que está en el lado vasolateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este mecanismo está activado, por ejemplo, aquí en el túbulo contorneado proximal, hay mucho transporte o mucha reabsorción de sodio, es decir, que va a ir mucho sodio a la sangre por este cotransporte, y por ende entonces va a hacer que del lado celular haya menor concentración de sodio y pasen el sodio que está en el túbulo hacia la célula y sea reabsorbido. Esto hace que si se bloquea este sistema, entonces no va a haber el sodio, o sea, el sodio se va a acumular a nivel celular y por ende, pues no va a cruzar a través de la célula. Y así se da este tipo de mecanismos. Obviamente, como ustedes saben, el agua o el líquido va en la dirección en la que vaya el sodio, entonces el sodio es la parte más importante con respecto a esto. Si hablamos del túbulo colector, también tiene unas características dependiendo de si está en la parte de la corteza renal o si está en la parte medular. Si hablamos del túbulo colector cortical, entonces hablamos de que, y pues de la segunda mitad del túbulo contorneado distal, entonces encontramos tanto las células principales, que son estas células principales, como las células intercaladas. Cada una de ellas tiene funciones diferentes. Las células principales ocupan más o menos el 65% del epitelio como tal y se van a encargar de reabsorber sodio y cloro y de la secreción de potasio. Pero la reabsorción del sodio y del cloro en este lugar se va a dar por acción de la aldosterona, que funciona a este nivel. Entonces, si hablamos de las células intercaladas, entonces decimos que estas están más bien relacionadas con el equilibrio ácido básico en la luz tubular, porque ellas lo que hacen es la secreción, o sea, de la sangre al túbulo, de hidrogeniones para que sean eliminados. Y a su vez también permiten la reabsorción de bicarbonato. Sí, la reabsorción de bicarbonato. A este nivel actúan los diuréticos cerradores de potasio como lo son la espironolactona y la amilorida. Si hablamos de la espironolactona, entonces, ¿qué es lo que hace? Este es un antagonista de la aldosterona que lo que va a hacer es aumentar la secreción de sodio y de agua, manteniendo los niveles de potasio y de magnesio. Por otra parte, la amilorida lo que hace es que bloquea los canales de sodio en el lado luminal, es decir, aquí, para que de esta manera no pase el sodio o no sea reabsorbido. En el túbulo colector medular, entonces se reabsorbe más o menos el 10% del agua y de los solutos del total del filtrado glomerular. Y en este lugar se determina pues la eliminación final de la orina. Entonces aquí las características de ellos es que son como cúbicas, no son tan gruesas como en algunas otras partes, son lisas, no tienen los pelitos de las otras y pues el número de mitocondrias es menor.
En este lugar se produce la reabsorción de agua, de urea. En este es el único lugar donde se reabsorbe la urea y pues su reabsorción depende de las necesidades y de potasio. Y aparte se da la secreción de hidrogeniones. La función hormonal renal es primero la regulación de la eritropoyesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, si hay una disminución de oxígeno, de oxígeno, entonces el riñón lo va a detectar como por ejemplo en casos en los que hay anemia o hipoxia, y lo que va a hacer es que se produzca la eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina es un factor de crecimiento que lo que va a hacer es permitir la diferenciación de las células de las células pluripotenciales para que se produzcan glóbulos rojos y de esta manera haya un mayor transporte de oxígeno. Por otro lado, la regulación mineral ósea. Entonces, aquí lo que sucede es que, por ejemplo, cuando en la sangre hay unos niveles séricos de fosfato o de calcio disminuidos, entonces esto va a hacer que sea sensado por las glándulas paratiroides y se libere la paratormona. Esta paratormona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el riñón pueda activar, o bueno, pueda dar la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, y de esta manera haya tanto reabsorción de calcio y fósforo en el intestino, perdón, como, o sea, él también va a actuar a nivel del hueso, regulando la actividad osteoclástica, es decir, que va a aumentar la actividad de los osteoclastos para que estos liberen calcio a la sangre y se puedan aumentar los niveles de calcio y de esta manera regular estos niveles. Cuando los niveles del calcio en la sangre llegan a los niveles basales o normales, se va a generar una secreción de la calcitonina que va a disminuir la resorción ósea y va a ejercer otros efectos. Entonces, ahora hablamos de la fisiología de la pelvis renal y del uréter. La función principal de los uréteres, pues, es el transporte de la orina desde el riñón hacia la vejiga. Entonces, aquí hay algo importante, el mecanismo que se usa para poder hacer este proceso es el peristaltismo ureteral. Este peristaltismo se potencia con el estímulo parasimpático y se inhibe con el simpático. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este peristaltismo se va a generar o se va a originar por la actividad eléctrica que es mediada por calcio de un marcapasos que se encuentra en el sistema colector, que se encuentra en la unión de la pelvis la unión entre la pelvis con los cálices inferiores, es decir, en estas partes. Y que este peristaltismo se propaga de manera distal, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? En condiciones normales, lo que va a hacer es que toda la orina o el filtrado glomerular va a llegar a la pelvis renal. Una vez que llega a la pelvis renal y esta se llena, va a aumentar la presión de la pelvis renal. Esto va a hacer que la orina sea impulsada hacia el uréter proximal, es decir, hacia este lado, hacia el uréter proximal, en forma de bolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En
El uréter proximal tiene en un estado basal, o sea, es decir, cuando no está pasando orina, está colapsado, no, o sea, no tiene una presión de agua de 0 a 5 centímetros de agua, y cuando aumenta la presión y pasa la orina, se genera una onda con su paso que va a hacer que aumente la presión en el lugar por donde esté pasando la orina. El aumento de la presión es de más o menos de 20 a 80 centímetros de agua, y esto se hace a través de contracciones a través del uréter. Estas contracciones son más o menos de 2 a 6 veces por minuto. Entonces, una vez que se dan estas contracciones para que descienda la orina como en forma de bolo, llegan a la unión uretero-vesical, que es aquí, en realidad es aquí, donde está el trígono. Entonces, aquí la presión debe ser menor que la presión que se ejerce con las contracciones. No escucho nada. Yo tampoco. Yo revisé primero mi internet porque la vez pasada me regañaron. Me ignore, William. Ay, sí, pues me muero. Ups. Bueno, Un break para ir al baño. Voy a hacer un café. Xiomara nos abandonó. Sí, ya me aburrí de hablar. No siendo más, muchachos, hora de cenar. ¿Continuamos mañana o qué? Faltaba, pero es que sin saber si faltaba mucho. José, ¿tú sabes? No sé. Yo creo que sí faltaba harto. Ya la estoy llamando. Esperemos que esté bien, porque no. ¿Y si se le fue la luz? Una misión. Cagada. ¿Qué falla? Estoy aquí queriendo, no sé. No, mire esa mierda. Yo la mato, o sea, yo lo mato, viejo. ¿Cómo va a cambiar así? Uy, no. Se pasó. Eso es causal de divorcio, viejo. Qué asco, güey. No, que Xiomara se salió, pero que ya no se había dado cuenta, entonces que ya va a volver a entrar. Ah, Ay, está hablando. Uy, qué ya embarrada. había terminado. Ya estaba bueno, muchachos. Preguntas. Preguntas. A cualquiera le puede pasar. Sí, claro, obvio. Bueno, bye. Hola, ¿me están escuchando? Sí. Ay, lo siento, no me había dado Sí. cuenta. Ella terminó y dijo, gracias, ¿tienen alguna pregunta? Nadie dijo nada, pero se dio cuenta. ¿Por qué no roban los chistes, William? Sea original, viejo. ¿Qué pasa? Ay, a Jessica que acabo de llegar.
Bueno, Sandra no sabe. ¿Pueden verla? Sí. sí. Listo. ¿Qué hay ahí? ¿Escucharon? ¿Dónde quedé? Quedaste en la parte donde dice que bueno, yo escuché hasta cuando dice que llega el trígono vesical, perdón, a la unión uretero-vesical. Ok, llevo harto. Ay, ya seguí hablando como loca. Bueno, entonces, bueno, ya no sé qué era lo que tenía que decir. Bueno, entonces una vez que llega aquí, ¿cómo? Que si estás cansada. No, pues, No, sí. No, sí, no, sí, pues, digamos, con respecto a la fisiología de la micción, hablo de la fisiología renal, hablo de la fisiología de la micción y ahí termino. Entonces, pues yo no sé si ustedes quieran continuar después con lo de la parte genital o si lo sigo o si lo termino hoy. Y dale todo completo, de una. Sí, De una todo. Bueno, todo, como me dijeron anoche, dale con toda. bueno, entonces una vez que la orina llega a la unión uretero-vesical, la presión en la vejiga debe ser menor que la presión con la que llega el bolo vesical para que así pueda pasar a la vejiga. Hay condiciones o hay algunas alteraciones, como por ejemplo cuando hay un aumento del flujo urinario, es decir, cuando hay mucho filtrado glomerular, o por ejemplo cuando hay una obstrucción de la unión uretero-vesical, aquí, o cuando la presión de la vejiga es mayor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto va a provocar que haya un flujo retrógrado y por ende haya, o sea, como que no pase como en bolo, sino que formen columnas de líquido, haciendo que haya una dilatación a través de todo el urétero. Entonces, esta dilatación lo que va a provocar es cambios en la estructura del uréter, va a generar alteraciones en el músculo liso, o hay alteraciones del colágeno que lo que van a hacer es que el transporte sea ineficiente y se vuelva un círculo vicioso. Si el transporte se vuelve ineficiente, pues sigue habiendo una acumulación y un flujo retrógrado que va a provocar alteraciones como por ejemplo la hidronefrosis, como les mencioné anteriormente. Ahora, la fisiología de la micción. Aquí trabajan muchos mecanismos. La micción es el mecanismo a través del cual... Una preguntita antes de continuar. Señora. Es que tú decías que el paso de la orina de los riñones a la vejiga estaba mediado por el simpático o el parasimpático. ¿El qué? O los dos. ¿Qué el qué? El paso de la orina de los riñones hacia la vejiga está mediado principalmente por el sistema nervioso parasimpático. Parasimpático, sí, parasimpático. Y se Y en inhibe algún momento a eso. Ajá, con el simpático. O sea, el sistema listo. simpático lo inhibe. Vale, gracias. Listo. La fisiología de la micción. Ay, no sé cómo poner el puntico más grande. Xiaomi, esto vuelve a intentarlo en el plumón, dale otra vez. Yo ni siquiera veo el puntico. Y dale puntero láser, dale clic ahí. Ah, Listo. ok, ya, listo. Gracias. Entonces, el proceso de la fisiología de la micción básicamente tiene dos pasos. El primero es que la vejiga como tal se llena y hace que aumente la tensión en las paredes del músculo detrusor, que sería el que está en la vejiga, y esta tensión hace que se genere el segundo paso, que sería el reflejo miccional. Entonces, este reflejo miccional lo que va a hacer es como tal vaciar la vejiga al provocar, o bueno, al menos provocar el deseo de orinar,
porque la eliminación de la orina o la salida de la orina como tal está mediada de forma voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno. Ay, que ya se me olvidó por dónde tengo que empezar. Ok, entonces, aquí lo que tenemos que saber es que hay fibras tanto parasimpáticas como simpáticas, somáticas y motoras. Hay 3 nervios principales que son los que se van a encargar de la función de la micción. Entonces, encontramos los nervios pélvicos, que son estos, los nervios pélvicos, que son parasimpáticos. Estos van a actuar o van a liberar acetilcolina. Ah, bueno, otra parte importante es que el músculo detrusor tiene 2 tipos de receptores. Receptores muscarínicos que actúan con acetilcolina y receptores beta-adrenérgicos, beta 3, que actúan al nivel del sistema simpático. Aparte, los esfínteres, tanto interno como externo, también tienen otros receptores. Como el interno tiene receptores alfa 1 que trabajan con noradrenalina, y el esfínter externo, que es el voluntario, tiene receptores nicotínicos que trabajan con acetilcolina. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí existen 3 nervios que son los principales. Encontramos el nervio pélvico, el nervio hipogástrico y el pudendo. Entonces, el nervio pélvico es el que actúa a nivel parasimpático. Lo que va a hacer es que el músculo detrusor se contraiga. Cuando este se contrae, aumenta la presión, haciendo que la orina salga. Entonces, esto va a ser la acción que va a ejercer el nervio pélvico por parte del parasimpático. Si hablamos del nervio pudendo, este nervio pudendo que sale de la región sacra, tiene fibras nerviosas somáticas y son las que funcionan bajo el control voluntario en el esfínter externo. Entonces, lo que va a hacer es liberar acetilcolina para que éste se contraiga. Y si hablamos del nervio hipogástrico, es el que se activa con el sistema simpático. Con el hipogástrico, estos se encuentran a nivel de la región lumbar y va a liberar noradrenalina, que se va a unir tanto a los receptores adrenérgicos que están en el músculo detrusor, haciendo que éste se relaje, es decir, que se pueda distender para que se pueda ir llenando, y va a actuar a nivel del esfínter interno. En el esfínter interno lo que va a hacer es contraerlo para que la orina no salga, o pues como para que cierre la puerta, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí están los 2 mecanismos. Cuando la vejiga está vacía, el nervio pélvico tiene unas fibras aferentes que sensan, lo que hacen es sensar la distensión del músculo detrusor de la vejiga. Cuando ella sensa y se da cuenta que no hay distensión en este músculo, lleva la información para que las fibras del sistema simpático, es decir, del nervio hipogástrico, liberen noradrenalina y se unan a los receptores, ejerciendo las funciones. Entonces, si está vacía, se activa el sistema simpático para que aquí a nivel del músculo detrusor haya relajación, y aquí a nivel del esfínter interno haya una contracción, cerrando esta puerta y permitiendo
que la vejiga se llene en un proceso normal. A su vez, como en el cerebro existe un núcleo que se llama el núcleo de Barrington, que está en el puente, dije el cerebro, disculpen, en el tallo. En el tallo, en el puente específicamente, existe el núcleo de Barrington. Entonces, él lo que hace es generar las señales para que se dé todo este proceso. Como la vejiga está vacía, este núcleo lo detecta y va a hacer que a su vez el nervio pudendo se active y produzca una contracción del esfínter externo. Y pues eso es lo que pasa cuando la vejiga está vacía. Una vez que la vejiga está vacía, se llena, lo que va a pasar es que las fibras aferentes de los nervios pélvicos identifiquen que el músculo detrusor está distendido. Cuando esto es sensado, entonces va a llevar la información de manera que me perdí. Que se active el nervio pélvico. Las fibras eferentes del nervio pélvico y se libere acetilcolina, haciendo que haya una contracción a nivel del músculo detrusor de la vejiga. Entonces, como hay una contracción, esto va a hacer que aumente la presión dentro de ella, de la vejiga, y que la orina intente o trate de ser impulsada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nervio hipogástrico se inhibe y se relaja el músculo detrusor y se relaja el esfínter. Entonces, eso va a abrir las puertas y como se ha activado el nervio pélvico, aumentando la presión o contrayendo este músculo, entonces lo que va a hacer es que se permita la salida de la orina. Pero pues como dije anteriormente, el centro de la micción pontino, este centro, lo que va a hacer es, digamos, como mantener el reflejo miccional hasta que nosotros deseemos eliminar la orina. Entonces, este mecanismo es voluntario. Seguimos con la fisiología sexual. No sé si tengan alguna pregunta. No, Xiaomi, bien. Creí que me había vuelto a salir. No, Tranquila, sí, Xiaomi, sigues acá con nosotros, ninguna duda. Yo dije, nadie preguntó hace cuánto estoy afuera. Bueno. Entonces, para la fisiología sexual del sistema genital, perdón, entonces debemos conocer algunas definiciones. Podemos ver que sexualidad son el conjunto de pensamientos, actitudes y conductas que permiten el ejercicio de la función sexual. La función sexual es como tal el ejercicio que se hace con el sistema genital con fin tanto placentero como reproductivo. Ay, perdón. El coito es el acople pene-vagina o pene-ano. La relación sexual es la actividad en la que se ponen en contacto los genitales con alguna parte del cuerpo de otra persona y no necesariamente tiene que haber coito para denominarse relación sexual o no tiene que haber penetración. Y la sexología, pues es la que estudia la sexualidad, la función sexual desde todos los aspectos, tanto biológico, psicológico, antropológico, ético, hasta jurídico, entre otros. Entonces, la respuesta sexual humana.
la respuesta sexual humana es la respuesta placentera a los estímulos sexuales. Esta respuesta sexual humana es un ciclo al que se le llama ciclo de respuesta sexual y tiene 5 fases. Bueno, en realidad 3, pero pues se pueden describir 5 fases. Entonces, si vemos aquí, podemos encontrar el ciclo como es. La fase, encontramos la fase de deseo o excitación, una fase de meseta, la fase de orgasmo, que es el máximo placer, una fase de resolución y un periodo refractario. Como ven, el ciclo es muy diferente entre hombres y mujeres, porque en los hombres se da el periodo refractario, mientras que en las mujeres no. Por eso las mujeres se dice que pueden ser multiorgásmicas, digamos, comparándoselas con los hombres. Entonces, la fase de deseo. La fase de deseo está determinada por estímulos tanto endógenos como exógenos. Entonces, podemos decir que los endógenos son principalmente los andrógenos, junto con otros neurotransmisores que también hacen parte de ellos, de los que ya les voy a hablar. Y los núcleos sexuales en donde actúan estos neurotransmisores que están en el tálamo, aquí es preóptico, qué pena que me equivoqué, amigdalinos y paraventriculares. Cada uno de ellos libera algunos otros neurotransmisores que generan respuestas a nivel del organismo para generar la respuesta sexual. Y por otro lado, los estímulos exógenos son las personas o elementos que estimulan el sensorio o generan placer a través de la vista, el oído, el olfato, entre otras. Entonces, la segunda fase, que es la fase de excitación, entonces presenta una parte tanto voluntaria como una parte involuntaria. Entonces, si decimos que la parte voluntaria es cuando hablamos de que se hacen expresiones, hay actitudes faciales y corporales que lo que buscan es poder entrar en contacto con la persona o con el objeto por el cual se siente atracción o deseo. Y la parte involuntaria tiene 2 partes importantes. Es la vasocongestión y las reacciones corporales. Entonces, la vasocongestión en la mujer produce la tumefacción del clítoris y la lubricación. La lubricación es la lubricación como tal. Y en el hombre producen la erección. Y esto se da por acción de los neurotransmisores tanto a nivel central como periférico. Entonces, a nivel central y periférico está el óxido nítrico, que es el neurotransmisor que ejerce como la mayor función a nivel sexual, y están los periféricos como el AMP cíclico, GMP cíclico, que estos ya son como segundos mensajeros luego de la función que ejerce el óxido nítrico. Y las reacciones corporales que se generan, que son el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, hay aumento de la presión arterial, ahí es donde se da la erección del pezón, se genera rubor en la cara por la vasodilatación facial y contracciones musculares. Cuando hablamos de la fase de orgasmo, entonces decimos que el orgasmo está sujeto como al aprendizaje y a muchas otras influencias. Entonces no hablamos solamente de que sea algo orgánico, sino que está muy sujeto a cosas externas. Entonces, el orgasmo es el placer más intenso que se pueda conocer por el ser humano. Entonces se da porque hay la vasocongestión y las miotonías que están acumuladas en las fases anteriores se liberan de manera brusca durante aproximadamente 8 a 12 segundos, que es lo que se dice que dura como tal el orgasmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Va a haber aumento del tono del músculo estriado,
va a haber aumento de los movimientos carpopedales, es decir, de las manos y los pies. La polipnea se hace mucho más evidente, la taquicardia es más intensa y aumento, y se generan los mismos que en la excitación, solo que en niveles mucho más altos que la anterior. Y a la vez se van a liberar en la sangre otros neurotransmisores como la epinefrina, la norepinefrina, oxitocina, prolactina y testosterona. En las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Va a haber contracciones rápidas en el tercio externo de la vagina, que es lo que va a pasar en el orgasmo como tal de la mujer, y en el hombre, la eyaculación. La fase de resolución. Entonces, la fase de resolución es la desaparición de lo anterior, de la vasocongestión y de los neurotransmisores. Y pues esto va a provocar una pérdida progresiva de la tensión sexual que se ha provocado con las fases anteriores. Que aquí hay algo que se escucha mucho y que dicen que, digamos, luego de el orgasmo se produce una pérdida de energía o se siente al menos ese efecto. Lo que pasa realmente es que las beta-endorfinas producen estos efectos, que son más específicamente relajación, satisfacción y somnolencia. Pero en realidad en este proceso no se produce ningún tipo de pérdida de energía. Y el periodo refractario, que es el tiempo en que está determinado entre la detumescencia y una nueva fase de vasocongestión, es decir, cuando vuelve e inicia todo el proceso de excitación, deseo, bueno, todas estas cosas. Y esto tiene pues una particularidad, y es que, digamos, puede durar minutos, como puede durar horas, días, semanas, meses, de acuerdo a la capacidad de recuperación neurovascular que tenga cada persona. En los hombres, este tiempo va aumentando con la edad, o sea, es el periodo refractario va aumentando con la edad, mientras que en las mujeres, como les dije anteriormente, sucede que el periodo refractario o es más corto, o son mínimos, o no existen, y por eso da la característica o la capacidad o la propiedad de que sean multiorgásmicas. Por otra parte, también se libera prolactina, que lo que hace es que se disminuya el deseo sexual, y a la vez esta lo que hace es alargar el periodo refractario. Entonces aquí encontramos las diferencias entre, en función del sexo, es decir, entre hombres y mujeres de este ciclo. En los hombres, como les dije, hay periodo refractario que sería este. Y en las mujeres, pues se pueden dar diferentes respuestas, que son estas tres que vemos aquí en la gráfica. Entonces, como dije, son multiorgásmicas y hay variedad de respuesta. En la A, la respuesta A es el primer caso que se puede dar, que es muy similar a la del hombre, solo que, digamos, en este caso, la mujer demora un poquito más, o sea, el periodo de meseta es un poquito más largo que el del hombre. Aquí se ve más largo el del hombre, pero pues es cuestión de gráfica. El punto de meseta es mucho más prolongado, entonces es un poquito, requiere un poco más de tiempo para llegar al orgasmo. No escucho nada. Se cayó. Menos mal, pensé que era yo. Dios mío. Ya están surgiendo las preguntas. Andrés tiene claro ya que dura más. Yo tampoco escucho nada. Ya estoy llamando a Simona, pero Corona. Fue nuestro Señor Jesucristo que no le gustó ese tipo de charlas Que sobre Andrés cosas del diablo. Que Andrés es multi.
Ay, ya Xiomara va a volver a entrar. Gracias, José, gracias. Voy a ir a relajar mi esfínter externo porque ya... Hola chicos, qué pena, pero es que el internet de mi casa está pésimo. ¿Dónde quedé? Ahí. ¿Pero en qué parte? No, no dije nada de eso. No dijiste nada. Ah, ok. Bueno, entonces aquí podemos ver las diferencias en función del sexo, o sea, entre el hombre y la mujer de este ciclo. Entonces, en el hombre, como dije, la particularidad es que tienen periodo refractario, a diferencia de las mujeres. Pero las mujeres pueden ser multiorgásmicas y a su vez tienen una variabilidad de respuesta, o sea, el ciclo no es como el normal. Entonces podemos encontrar 3 casos diferentes como se ven en esta gráfica. En la gráfica esta. Espera, pongo el puntito. Esta gráfica. Entonces, en el caso A, podemos ver que es una respuesta como la del hombre. Sí, es como la más común, o sea, la que se presenta de manera más común. Pero la diferencia con el hombre es que la fase de meseta es un poquito más larga. Esto se traduce en que para la mujer se requiere un poco más de tiempo para poder llegar al orgasmo. En el caso B, que es este, podemos ver que hay una excitación, hay buena fase de deseo y todo, pero la mujer no logra llegar al placer máximo y no logra alcanzar el orgasmo. Y en el caso C, podemos encontrar que es una forma rápida y explosiva porque el orgasmo se alcanza sin la meseta y tiende a ser más largo e intenso el orgasmo, o sea, el orgasmo es mucho más largo e intenso que en el caso normal, que sería este. Y aquí podemos encontrar las diferentes manifestaciones fisiológicas que se presentan en cada uno de las fases del ciclo. Pero pues es lo que les mencioné anteriormente. La adecuación e inadecuación de la respuesta sexual. Entonces, como les dije antes, para que se dé una respuesta sexual adecuada es necesario que haya una integridad a nivel de la salud, entonces no solo física, sino emocional. Entonces encontramos que hay algunas afecciones que a nivel orgánico que pueden alterar esta respuesta, como las del sistema nervioso, pueden ser vasculares, endocrinas, dismetabólicas o la presencia de algunos tóxicos como lo son medicamentos, drogas, tabaco, alcohol, entre otras. Por otra parte, hay entidades externas. ¿A qué va esto? Como a los estilos de vida. El hecho de que tenga una vida sedentaria, una dieta inadecuada, que digamos hayan dificultades en las relaciones personales, sociales, familiares. Esto va a hacer que la respuesta sea inadecuada y no se logre realizar un ciclo de manera completa. La convergencia de estas son, digamos, los celos, la agresividad, el alcoholismo, cambios corporales que hacen que hayan trastornos en el ciclo de respuesta sexual. La cascada de neurotransmisores. Entonces, la respuesta sexual tiene una actividad tanto supraespinal como infraespinal. A nivel supraespinal, pues, que es donde inicia, porque es la parte
que actúa en la fase del deseo, por ejemplo, y la parte infraespinal, que es donde se van a provocar la fase de excitación y de orgasmo. Las estructuras cerebrales implicadas son el hipotálamo, que se encargan del impulso sexual, la excitación y la eyaculación, porque, bueno, aquí en el hipotálamo se encuentra el núcleo paraventricular y el preóptico, que es donde van a ejercer su acción, y el sistema límbico, que se encarga más como de la parte emocional y afectiva de esto. Como les dije antes, el óxido nítrico es el que ejerce la principal función en la fisiología genital, y la mayoría de los neurotransmisores convergen o se integran en la liberación del óxido nítrico. Cuando la respuesta es adecuada, entonces esto va a provocar la relajación del músculo liso, tanto vascular como trabecular, por ejemplo, si estamos hablando del hombre, por medio de la liberación de muchos neurotransmisores que finalmente llevan a la vasocongestión y a la erección o la lubricación en la mujer. Y si hablamos de que, digamos, hay alguna alteración, bueno, endógena o externa, que altere la respuesta, entonces va a provocar vasoconstricción por medio de otros neurotransmisores que van a llevar a la flacidez. Cuando hablamos de neurotransmisores periféricos a nivel infraespinal, si hablamos de vasoconstricción, estamos hablando de una respuesta negativa o en contra de la función sexual, mientras que si hablamos de relajación o de vasodilatación, hablamos de que va a haber una respuesta adecuada. Hay diferentes neurotransmisores implicados, el óxido nítrico, que es el principal desencadenante de la erección y la lubricación. Hay andrógenos y estrógenos, que son los que permiten como el estímulo inicial. Yo de eso ya les voy a hablar. La dopamina, que es la que aumenta el deseo sexual, la serotonina y la prolactina, en cambio, ejercen una acción inhibitoria en el deseo sexual, y roquinasa y esta que se llama la globulina fijadora de hormonas sexuales, que también ejercen un papel negativo en la respuesta sexual. Bueno, entonces si hablamos del óxido nítrico, entonces el óxido nítrico tiene acciones tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico. Si hablamos del sistema nervioso central, la inyección de óxido nítrico en el núcleo paraventricular que está en el hipotálamo va a hacer que se libere la corticotropina, que va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal, produciendo andrógenos, que son muy importantes en la respuesta sexual, porque ya les voy a hablar de ellos, o ya les voy a decir la razón, y se va a liberar a su vez oxitocina. Y pues a nivel periférico, lo que va a suceder es que en el hombre, ¿qué es lo que pasa? Aquí encontramos una célula endotelial y aquí encontramos una célula del músculo liso vascular. Entonces, la producción de óxido nítrico, que viene de la L-arginina, va a hacer que el óxido nítrico llegue a la célula del músculo liso vascular y por medio de la guanilciclasa se transforma en GTP en GMP cíclico. La transformación del GMP cíclico lo que va a hacer es generar la relajación de la pared vascular con la consiguiente vasodilatación, que va a producir la erección o la vasocongestión en las mujeres.
Esto se hace porque aquí el GMP cíclico lo que va a hacer es desensibilizar las células, o sea, las células al calcio para que el calcio no entre, o lo que hace es que saca el calcio, no permite que entre o saca el calcio para que así haya la relajación del músculo liso y aumente el flujo vascular, generando la vasocongestión y la erección. Por otra parte, el óxido nítrico inhibe la roquinasa. La roquinasa es un constrictor endógeno del pene que actúa en condiciones como fisiológicas normales, haciendo que pues no haya una erección mientras no se genere todo este ciclo. Y en la mujer, el óxido nítrico lo que va a hacer es regular el tono vaginal, va a aumentar el flujo sanguíneo y va a aumentar las funciones sensoriales. La testosterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la testosterona? Esta es la responsable del deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Entonces, en el hombre, aquí vamos a hablar solo del hombre. Entonces, el hombre produce al menos 7 miligramos por día y la función es tanto androgénica como anabólica. Cuando hablo de androgénica, hablo de que interviene en el crecimiento de los genitales, la parte reproductiva o de la caracterización sexual. Y la parte anabólica es porque también tiene que ver con el aumento de la masa muscular o de la densidad ósea. Si hablamos del sistema nervioso central, entonces la testosterona lo que hace es que aumenta sus niveles en el núcleo medio preóptico para regular la temperatura corporal. Por otra parte, su mayor efecto se da a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, aquí tenemos que la testosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a facilitar la acción tanto del óxido nítrico como de la dopamina. El óxido nítrico, pues, va a ejercer la acción que les nombré anteriormente. Y pues la dopamina, pues ya les voy a comentar. Y por otra parte, lo que va a hacer la testosterona es inhibir la acción de la serotonina, de la prolactina y de la MAO, que lo que hace es de generar la dopamina o degradar o metabolizar la dopamina. Aquí encontramos que, digamos, en el hombre, la castración lo que produce es una deprivación androgénica. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el músculo liso trabecular disminuya, que haya un aumento del tejido conectivo y pues no haya disminución en la erección. Pero si se hace un reemplazo con testosterona en los hombres que han sido castrados, entonces va a mejorar la libido y la disfunción eréctil que pueda presentar este procedimiento. La testosterona en las mujeres. Entonces, la testosterona en las mujeres se produce en los ovarios. Esta producción se produce por la liberación de la hormona luteinizante que se libera antes de la ovulación. Entonces, ella va a actuar a nivel de las células de la teca en la fase luteal del ciclo. Pues en los ovarios, obviamente. Entonces, en el sistema nervioso periférico, no. Aquí como... Perdón, en el sistema nervioso central, lo que va a pasar es que la testosterona y los andrógenos se encuentran en altas concentraciones en el hipotálamo y en el núcleo medial preóptico. Esto va a tener función de homeostasis hormonal, reproductora, pero a la vez
estos son precursores de los estrógenos. Y los estrógenos lo que van a hacer es aumentar el deseo sexual, la densidad ósea, va a permitir la distribución del tejido adiposo y va a intervenir en los estados de ánimo de las mujeres. Sucede algo como en los hombres y es que con la edad las mujeres producen esta hormona que se llama la globulina fijadora de hormonas sexuales y con tanto la edad como el aumento de los estrógenos en el caso del embarazo, de los anticonceptivos, del uso de anticonceptivos, del hipertiroidismo y la enfermedad hepática hacen que aumente esta globulina, lo que hace que disminuya la testosterona biodisponible. Cuando hablo de biodisponible, hablo de que hay ocasiones en las que puede haber testosterona en el organismo sin que sea funcional. Y pues cuando hablamos de biodisponible quiere decir que esta testosterona sí es funcional. Entonces, cuando disminuyen los niveles de testosterona biodisponible, pues disminuyen los pensamientos sexuales y el deseo. ¿Por qué? Porque la testosterona lo que hace es mantener la disponibilidad del óxido nítrico en el cuerpo. Y pues una vez que hay óxido nítrico en el cuerpo y se mantenga, se va a producir la respuesta sexual adecuada. Y estos son otros neurotransmisores. Entonces encontramos la dihidroepiandrosterona, que es un andrógeno débil producido por la glándula suprarrenal. A partir de los 20 o a los 30 años, lo que va a hacer es que va a disminuir más o menos un 25% por década en los hombres y un 44% por década en las mujeres. Entonces, a pesar de que juega un papel importante porque es un precursor de la testosterona, no juega como tal un papel tan importante. Pero este tiene un efecto propio en los genitales y es que permiten la maduración en el epitelio vaginal en las mujeres menopáusicas. Otros son los estrógenos, que como les dije antes, ya tienen varias funciones, principalmente, principalmente en la mujer, y es que modulan el flujo vaginal y esto lo hacen regulando la actividad del óxido nítrico y del péptido intestinal vasoactivo que ejerce una acción vasodilatadora a nivel de la vagina. Si hablamos de otros efectos que producen los estrógenos, podemos decir que intervienen en la nutrición, la elasticidad y el pH de la vagina. Por otro lado, la dopamina. Entonces, la dopamina, lo que pues ejercen muchas funciones. Entonces, por ejemplo, a nivel central en el núcleo paraventricular, encontramos unos receptores de dopamina D2, que son los que están involucrados en la respuesta sexual, aumentando el deseo y el sistema de placer y recompensa. Hay el sistema de recompensa que es pues el que es adictivo, que es a corto plazo, es el que nos hace decir que queremos más y que genera adicciones. Por eso hay algunas... Cuando pidió más la perdimos, Xiaomi. Pasó. Ahora no es nuestro internet. Ahora es mi internet. Otra vez. Ahora sí es el mío.
¿Vas a bañarme? ¿Se escucharon? Lo activé. ¿En serio?